si es que se me queda guardado porque tengo como problemas con la memoria del compu. Pero bueno, empezando con con el texto en sí, va a ser interesante porque el único texto que está en en el programa que toque el psicoanálisis como tal, porque si se dan cuenta, durante todo el semestre hemos visto como crítica al psicoanálisis. Hemos visto como muchas, como por decirlo, refutaciones a lo que fueron los aportes de Freud, a lo que fueron los aportes de Jung y Lacan, y etcétera. Pero hasta el momento nunca hemos conocido lo que es el psicoanálisis en sí. Tenemos como visiones, se puede decir, pero siempre de opositores al psicoanálisis. Y es como interesante, igual que acá se dé una nueva visión. Pasando ya como en sí al texto, eh, nos va a poner en contexto de que, claro, pues el psicoanálisis ha tenido una crítica muy fuerte en cuanto a su validación científica y en cuanto a a su contenido científico. De hecho, el mismo autor, a pesar de que se muestra como ligeramente, de hecho, él mismo lo plantea, que planea hacer como una defensa del psicoanálisis, él admite que científicamente comete hartos errores y tiene hartas trabas. ¿Cuáles serían estas trabas respecto de los epistemólogos, respecto a todos estos como pensadores, filósofos, físicos, científicos, respecto al contenido del psicoanálisis? Uno es que no tiene validación empírica. Eh, como hemos visto, es muy importante que en la ciencia se prime lo que es la corroboración mediante los hechos. O sea, si yo cuando hago una afirmación, esta tiene que estar respaldada por lo que sucede en el mundo real. Y acá pongo ejemplos, eh, porque en realidad hay muchos. O sea, el psicoanálisis, primero tenemos el concepto de inconsciente, lo cual es un concepto que empíricamente no se puede comprobar. Claro que el psicoanálisis, Freud decía que el inconsciente después se genera, después tiene como un efecto en la conducta, pero nosotros no podemos conocer el inconsciente como tal como nosotros no podemos conocer el alma, por decirlo así. De hecho, todas estas otras teorías como el complejo de Edipo, las pulsiones sexuales, Eros, Tánatos, todas estas vienen siendo como salían en algunos textos anteriores, buenas metáforas, pero no tanto como teorías que tengan un respaldo científico, porque no se validan en corroboraciones empíricas. Eso. En cuanto a la refutabilidad, como hemos visto, recordando a Popper, él proponía que la ciencia, que una afirmación para que sea científica, una teoría para que sea científica, no solamente tiene que ser confirmada mediante los hechos, sino también tiene que proponer los casos en donde ésta pueda ser falsa, debe ser falsable, debe ser susceptible al error. Y el psicoanálisis no es susceptible al error, no tiene contenido falsable, porque todo lo que propone el psicoanálisis, todo lo que propone Freud, es se puede decir que no se puede refutar, porque lo explica todo. Eso, po. Después vamos como a lo que es la invalidación del crítico, lo cual es un punto, si bien más como específico de cada psicoanalista, porque no todos los psicoanalistas utilizan falacias ad hominem, son estas falacias que van hacia la persona en sí y no hacia la teoría, no hacia el argumento. Claro, pues no todos los psicoanalistas lo hacen, pero si es que nos remontamos como a Freud y a esos psicoanalistas más ortodoxos, era muy común que se usara. Y acá hay una cita muy interesante que no sale en el texto, pero que yo la leí en la interpretación de los sueños, que dice lo siguiente: salí del paso con la evasiva de que no todos los pleitos se pueden... Voy a poner contexto primero. Pasa que un compañero de Sigmund Freud, una persona, un lector de Freud, un crítico hacia sus teorías, había
propuesto, porque nosotros sabemos que Freud dice que los sueños cuentan algo, y que lo que nosotros vemos en los sueños, lo que nosotros percibimos en los sueños es un deseo reprimido. Entonces, obviamente con todas sus metáforas, etcétera, etcétera. Entonces llega este tipo y le dice a Freud que tuvo un sueño, X, no recuerdo el sueño como tal, pero que siguiendo las teorías de Freud, siguiendo las teorías psicoanalíticas, no estaría explicando lo que él en realidad estaba sintiendo, sino todo lo contrario. Tipo, por ejemplo, él estaba soñando y según la interpretación de los sueños, estaría soñando de que, no sé, po, su esposa lo está engañando y este tipo diría, yo en realidad no tengo esposa. Y claro, pues sería como un buen argumento para refutar como esta teoría de la interpretación de los sueños, pues. Pero Freud en esta cita dice que primero él piensa como que en realidad no todos los proyectos se pueden ganar y que en realidad su teoría sí puede tener fallas, pero invalida al crítico utilizando falacias ad hominem, diciendo que él en realidad estaba celoso de su éxito y que él reprimidamente, su deseo reprimido era que él, o sea, su deseo, no sé si reprimido, su deseo era que él fracasara, que Freud fracasara, y por eso su sueño era inconcordante con lo que a él le pasaba en la realidad. ¿Cachan? Es como, no sé si rebuscado, pero es muy curioso cómo se llega a plantear cómo llega a esta conjetura Freud. Eh, y claro, pues siguiendo acá, como lo venía diciendo, el deseo de que me equivoque es una de las fuerzas determinantes de estos sueños que aparecen siempre en el curso del tratamiento, cuando el enfermo entra en un estado de resistencia contra mí. No sé si se dan cuenta de que, claro, pues está como diciendo, es culpa del tipo, el tipo en realidad está celoso de mí, tiene deseo de verme fracasar y por eso sueña esas cosas. Eso. Y el cuarto punto, repito, esta parte no sale en el texto, está en la página 105, eso sí, de la interpretación de los sueños. Bueno, depende de qué editorial se lea. Y lo último, el inconsciente reificado. Em, en ese tiempo ya la neurobiología, la neurociencia había avanzado demasiado. Em, ya estaban avanzando en identificar ciertos como zonas neurales. Se estaba identificando dónde podría, entre comillas, estar la conciencia en el sentido de dónde estarían como las zonas más cognitivas, por decirlo así, del cerebro. Y claro, pues esto se contradecía demasiado con lo que decía Freud, que incluso dice acá en el mismo texto que Freud identificaba al inconsciente como homúnculos, o sea, como este tipo, como esta subpersona dentro de mi persona que me habla. Eso, pues, entonces sería como la importancia entre los avances de la neurociencia con su teoría. Eso hasta la crítica a su contenido científico. Ahora pasando al psicoanálisis como hermenéutica, viene a ser muy interesante ya que se va a plantear no este psicoanálisis como un método terapéutico, no este psicoanálisis como lo hacen otras corrientes en las que se trata de modificar conductas, se llega al tratamiento, sino que se llega acá como hermenéutica se va a llevar, como la misma hermenéutica, a ser una herramienta interpretativa, netamente interpretativa. Según Fernández, Freud era inocente en cuanto trataba de adaptarse al criterio epistémico reinante. Y esto es cierto, diría yo. Y yo creo que el autor hace como un buen análisis de esto, porque claro, po, en el tiempo de Freud lo que reinaba era el positivismo y lo científico como auténtico. Teníamos al socialismo que pretendía ser científico, el de Marx, y todas las teorías trataban de autodenominarse como científicas. Y Freud, erróneamente obviamente, decía que su teoría era científica. Lo que Ricoeur, perdón, dice es que el psicoanálisis debe ser utilizado más como una interpretación más cercana a la historia que como una ciencia observable, como una ciencia empírica. Y bueno, dato extra, desde acá se va a utilizar el psicoanálisis dentro de la teoría crítica del Círculo de Frankfurt para elaborar todo este sistema de pensamiento
sobre la sociedad, sobre reemplazar como esta crítica al marxismo que después vendría a modificarse para reemplazar, a no cambiar la lucha de clases, a no, o sea, no pelear por una lucha de clases, sino por un cambio en la sociedad. Que claro, pues después se enriquecería mucho más con los avances de Foucault, Deleuze, pero eso, como para dejar en claro cómo se lleva también el psicoanálisis en aspectos más sociológicos y no solamente psicológicos. Y claro, por la interpretación de los sueños va a ser la herramienta principal si es que vemos el psicoanálisis como hermenéutica, ya que su mismo nombre lo dice, interpretación de los sueños. Y la hermenéutica se asimila también porque es interpretativa. Em, Va a decir, eso sí, que como hemos visto, como recién dijimos, que el psicoanálisis no iba a caber tanto como este tema terapéutico, como de tratamiento o de cambio de conducta, o como ciencia, sí va a servir para eh, aclarar como las concepciones erróneas que tenemos de nosotros mismos. O sea, cuando tenemos creencias nucleares que son erradas, el método psicoanalítico o sí, la herramienta psicoanalítica nos va a servir para refutar estas creencias nucleares, estas concepciones erróneas que tenemos sobre nosotros mismos y arreglarlas, o sea, re- reconceptualizarlas. Y por último, Fernández va a decir, el autor va a decir que el psicoanálisis sí tiene un poder explicativo. El problema es que no es explicativo a nivel de las ciencias fácticas, a nivel de que generen leyes, de que sean generales y absolutas, sino que es explicativo en el sentido de la particularidad de cada contexto. O sea, el psicoanálisis, un psicoanalista podría explicar lo que le pasa a una persona, pero solamente a esa persona, no a un grupo, no desde esta persona generalizar a, a un grupo más grande. Eso. Si van teniendo dudas, está el chat por acá. Está el chat, está el micrófono abierto, así que interrumpan nomás. Porque a veces igual tiendo como a hablar muy rápido. Así que me pueden decir, Gabriel, ¿puedes hablar un poco más lento? Eso. Después pasamos al tercer capítulo, el cual es el psicoanálisis como programa de investigación científica. Y el concepto de programa de investigación científica es más o menos complicado, es más o menos difícil de entender, porque es bastante ambiguo, pero, ¿cómo se llama? La, tendríamos que primero contextualizar y recordar lo que decía Popper respecto al método hipotético deductivo, que te aparece como en las primeras líneas del capítulo. O sea, ya como hemos visto muchas veces, ya se dejaba de tratar de verificar las cosas buscando hechos comprobables, porque como hemos visto también, Popper decía que si es por buscar verificaciones y hechos que confirmen mi teoría, confirmaciones las podemos encontrar en cualquier parte. Y claro, se tiene que reemplazar eso y buscar más el buscarle la quinta pata al gato, el buscarle el error a la teoría, porque si es que encontramos el error, vamos a estar seguros de que nuestra teoría va a ser falsa. En cambio, si es que no encontramos errores en nuestra teoría, no va a decir que sea verdadera, sino que va a decir que no es errónea. No sé si me entienden. Eh, Da cuenta de eso, de que nunca vamos a llegar como a, a una verdad como tal, sino que vamos a estar más lejos del error o de la falsedad. Claro, Lakatos, Imre Lakatos va a objetar a Popper, lo va a como a enjuiciar respecto a lo que decían de las anomalías. O sea, Popper decía que las anomalías destruirían una teoría, porque claro, o sea, están contradiciendo mi sistema. Pero Lakatos dice que en realidad no destruye del todo una teoría, porque de hecho tener anomalías es mucho mejor a la ausencia total de anomalías. Y esto se puede explicar por muchas cosas. O sea, una de esas puede ser la. Esperen, va a pasar una moto. Ya. Lo que decía,
La ausencia total de anomalías significaría una cosa, yo creo, la generalidad de mi teoría. Y hay que recordar que si la teoría explica todo, en realidad igual hay que dudar un poco de eso porque no está demostrando los parámetros en los que sería falso, como ya hemos visto muchas veces. Y el tener anomalías, no refutaciones de la teoría, sino anomalías, vendrán como un poco a, claro, a demostrar de que la teoría en realidad sí es susceptible a estos errores. Igual un concepto muy, como, que da para mucho, para mucha charla, pero yo creo que guiándose por este punto nomás, por este guión, quedaría claro, de que, de que es mejor tener anomalías, tener pocas anomalías, a la ausencia total de anomalías. Bueno, también viene a distinguir lo científico de lo no científico, que en realidad acá no hay como tanta, no se objeta tanto a Popper porque va a coincidir en que se condenan las pseudociencias, o sea, estas ciencias que lo explican todo, que no son susceptibles al error, a la falsabilidad. Y al final va a decir la Cato que todos los programas de investigación científica, los PIC, tienen una característica en común, que predicen hechos nuevos que eran desconocidos o que habían sido contradichos. Eso nomás. Em, Creo que nada más. Yo creo que igual otra cosa importante es que, bueno, que en realidad es como revisar lo mismo, de que la Cato decía que las teorías se deben fundamentar en los hechos, como lo hemos visto siempre, y que, algo muy importante igual, no se puede validar una ley natural mediante un número finito de hechos. O sea, nunca se va a llegar a confirmar, como lo hemos visto muchas veces, nunca se va a llegar a confirmar y a confiar al 100% en una teoría. Porque, claro, o sea, para confirmar una teoría yo necesito de números finitos de hechos, porque no existen casos infinitos para confirmar una teoría. Y claro, o sea, mediante números finitos en realidad nunca podemos afirmar al 100% una teoría porque puede que en el siguiente caso demuestre que sea falsa. Pero es más que nada un poco lo mismo que dice Popper, de que nunca se alcanza la verdad, sino que estamos más lejos de la falsabilidad, o sea, de lo falso de mi teoría. Pero eso solamente. Y por último, respecto a estas críticas, va a venir Michael Polanyi o Michael Polanyi, no sé cómo, de qué país sea, así que no puede que lo haya pronunciado muy mal, pero viene a dar como una contraargumentación bastante compleja, bastante difícil de entender, a mi parecer, ya que va a tocar el tema de la noción de la objetividad en la ciencia. ¿Por qué? Porque las ciencias, o como pretenden los positivistas en general, y Popper, la ciencia pretende como un conocimiento general, ajeno a lo personal y que sea eterno. El drama es que cuando un investigador hace una teoría, nunca se va a alejar del 100% de su persona, de sus sesgos, pues, tal como hemos visto en el texto de Gadamer, de Darío Herrera, cuando explica lo de la hermenéutica, de que uno nunca va a abandonar al 100% los sesgos y pretender un conocimiento ajeno a lo personal, usando a las finales heurísticos personales, es inconsistente. Y a las finales, claro, usar esta pasión heurística, esta, estos secos, estos atajos, preservan a las finales, dice él, la verdad científica. No ahonda mucho el por qué, pero dice que lo hace. Y en este sentido, claro, pues el psicoanálisis viene siendo, no se va a interesar tanto, Polanyi no se interesa tanto por el concepto de objetividad, no le preocupa tanto que el psicoanálisis sea o no objetivo, ni que sea o no científico. O sea, sí, no, miento, que sea o no objetivo solamente. Eh, Sino que va a decir que el psicoanálisis en realidad trasciende el objetivo y el subjetivo, o sea, no se puede calificar, va a decir él, al psicoanálisis como una teoría objetiva, ya que, claro, pues, o sea, está usando, eh,
Espérenme. Ya que está usando concepciones personales, o sea, el psicoanálisis está muy susceptible, está 100% susceptible a los sesgos del propio psicoanalista y del propio sujeto a evaluar. Pero como hemos visto recién en el segundo punto, en realidad, como estos heurísticos, como lo personal en realidad, no daña al 100% una teoría. Eh, ¿Por qué? Por lo mismo, pero hay que quedarse con eso, de que no es objetivo, de que no es susceptible a ser objetivo el psicoanálisis porque está guiada por pasiones individuales, eso solamente. Pero tampoco va a ser subjetivo, eh, porque a las finales, como hemos visto, el uso de estas pasiones heurísticas va a ayudar también a la teoría dentro de todo. Eso se vendría siendo como con la contraargumentación de Polanyi. Es como dije, igual es como media complicada, pero hay que quedarse como con este sentido de que en realidad el psicoanálisis trasciende lo objetivo y lo subjetivo. Eso solamente. Y lo último viene a ser el capítulo del psicoanálisis como ética, eh, y es bien complejo igual, como lo es el texto completo, pero resumiendo ese capítulo, yo diría que hay que centrarse en que el psicoanálisis aparece como terapeuta, como terapia en la enajenación del sujeto. Si bien antes, como dije, que, no iba a ser- que el psicoanálisis no lo estaban tomando tanto como terapia, acá en la ética sí, porque va a servir cuando el sujeto se desarraigue de sí mismo, se enajene. El concepto de enajenación tiene que ver con, como el mismo nombre lo dice, cuando somos ajenos a nosotros mismos. Cuando, como vimos antes, cuando desconocemos, cuando tenemos concepciones erróneas sobre nosotros mismos. Y como vimos en este punto de acá, en el cuarto, el psicoanálisis va a resignificar las concepciones erróneas sobre nosotros mismos. eh, y eso. El otro punto que es importante, considero yo, es que el inconsciente ocurre en el discurso del psicoanalista. Eh, y esto quiere decir que que cuando se analiza, por decirlo así, el inconsciente, va a depender mucho también de quién lo analice, de en este caso el psicoanalista. Y va a ser como un interaccionismo simbólico entre dos personas, ¿cómo se llama? Entre paciente y psicoanalista o entre psicoanalista con el mismo. El trabajo ético, y esto es importante igual, el trabajo ético del psicoanálisis va a ser desalojar el ello del sujeto. Si recordamos lo que era ello, viene a ser toda este ámbito de la psique humana en donde está nuestro ser ideal. A diferencia de mi yo real, el ello va a ser el yo ideal, como lo que yo quiero ser, y todas las pulsiones que tienen que ver con alcanzar ese estado del cual yo quiero ser. El drama es que, claro, pues, muchas veces el ello está contenido con, ins- con, con ámbitos muy perversos, y malos para los demás. O sea, no quiero dar como ejemplos muy fuertes, pero yo creo que ustedes mismos pueden reflexionar respecto a esto de que el ello en realidad igual representa cosas negativas para el mundo en el que vivimos, o sea, siendo ecológicamente hablando. Y el trabajo del psicoanálisis en su forma ética va a ser calmar las pasiones, por decirlo así, del ello, no reprimir al sujeto como tal, sino, claro, pues desarraigar como todos estos aspectos no éticos del paciente. Y el último punto yo creo importante es que, tal como afirma Wittgenstein, sale acá mismo en el texto, la ética no se puede enseñar, los constructos morales carecen de causalidad y la ciencia no puede establecer explicación para ello, para esto. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que la ética, de hecho acá mismo, voy a guiarme igual por el texto, porque dice, si un hombre pudiera
escribir un libro sobre ética, este libro destruiría como una explosión todos los demás libros del mundo. Y es como demasiado metafórico, pero a las finales quiere decir de que en realidad la ética no es un constante momento de reflexión. O sea, la ética nunca se detiene. O sea, no se puede, por eso mismo no se puede enseñar porque no hay constructos universales bien definidos que nos permitan saber lo que es la ética en sí. Y una de estas causas es que no existen causalidad en la moralidad y en lo moral, porque no hay ningún argumento lógico que me diga que, por ejemplo, matar está mal o algo por el estilo. O sea, todo lo que tiene que ver con la moral, yo diría que, o sea, así analizando a Wittgenstein, viene siendo como esta emocionalidad que tenemos respecto de los hechos, de las acciones. Porque en realidad matar está malo no porque sea lógicamente malo o porque sea necesariamente malo matar, sino porque a mí me causa rechazo, a mí me causa tristeza, me causa pudor, puede ser, y eso más que nada. Eh, y claro, pues la ciencia falla al querer meterse en la moral y en la ética porque no puede establecer una explicación para esto. De hecho, Wittgenstein mismo dice que en temas de ética, él mismo rechazaría una explicación por el solo hecho de tratarse una explicación. Y acá va a entrar el psicoanálisis para, tal como viene de la mano con la hermenéutica, a, a reconceptualizar, a resignificar muchos constructos morales, muchos constructos éticos que no se pueden llevar a cabo mediante la explicación científica. Y como último punto, acá el psicoanálisis puede ser ética en cuanto funciona, arremetiendo también los límites del lenguaje. O sea, porque la ética al final va a tener que ver mucho con la lingüística y mediante el psicoanálisis se puede eh, establecer como la semántica, hacer un estudio de la semántica, mediante la cual se puede llegar a constructos morales y a constructos éticos. Eh, Diría que eso en realidad es lo más importante del texto como en su conjunto. Es bastante corto, pero es bastante complejo igual. O sea, explicarle igual, como no sabía por dónde voy a parar la grabación.